Este episodio es presentado por Passpose, la primera plataforma en integrar un seguro de vida con mensajes para el futuro y legado digital. Para más información, visita pastpost.com. Que no es lo mismo el placer que la felicidad. Si entre más placer busques, menos felicidad Menos encuentras. felicidad va a haber. El consumo de alcohol empieza en los jóvenes de los 9 a los 12. Para que te des una idea. Él decía que en los jóvenes de menos de 25 años, el intento de suicidio creo que era efectivo en un 50%. En el de más de 50 años es efectivo casi al 100%. Bien, cada año más de 700.000 personas en el mundo deciden terminar con su vida. La tasa global ronda alrededor de 9 muertes por cada 100.000 habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud, en México esta cifra ha ido en aumento desde el 2013, que llevaba un número de 4.9, el 2023 registró 6.8. Es una realidad alarmante y 8 de cada 10 son hombres. El grupo más afectado está entre los 15 y 29 años. Detrás de cada número hay una historia, una familia, un silencio que nadie supo leer a tiempo. Hoy junto a nosotros está Eduardo del Villar. Hablaremos sin miedo, con mucha empatía, de lo que pocos se atreven a decir. El suicidio no es el final, es un grito que no fue escuchado. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Miguel. Qué dura introducción y cuántas cifras tenemos allá afuera que de todas maneras no nos ayudan a aperturar los ojos, ¿no? Como que lo vemos como una cuestión lejana y realmente sucede más de lo que nosotros quisiéramos. Tenemos que empezar a hacer que suceda cada vez menos porque la cifra únicamente va en aumento. Y sabes que cuando lo lees es simplemente una estadística, pero cuando lo personalizas es una historia completamente diferente. Y voy a decir algo muy personal. Una de las mejores relaciones o la mejor relación que yo tengo la tengo con mis hermanos. Y hay una de las cosas que más admiro de esta oportunidad que nos das, de que estés acá con nosotros, es que hoy tu voz es la voz de tu hermano. Entonces, tiene un peso muy importante para quienes tenemos esta relación familiar tan cercana con hermanos. Gracias. Pues sí, en efecto, creo que tu hermano, cuando tienes una buena relación con él, se vuelve realmente tu mejor amigo y tu confidente, porque creo que es una persona a la que le puedes contar absolutamente todo lo que pasa en tu vida y realmente no va a emitir un juicio. Y en donde también no necesitas mentirle de ciertas cosas y demostrar ciertas cosas, porque él conoce la realidad y entonces él sabe cómo vives, sabe de dónde vienes, sabe tu pasado, empatiza muchas veces contigo. Entonces sí, la relación de un hermano es algo increíble que podemos tener en este mundo, que yo de verdad agradecí cada año estos 26 años que pudo estar mi hermano conmigo. Para entrar en contexto, ¿quién es Eduardo de Villar y cómo llega a los micrófonos a contar una historia? Perfecto, sí, a ver, yo empieza esto un poco a raíz de lo que sucedió con mi hermano, que fue el 10 de septiembre del 2022, en donde mi hermano lamentablemente se suicida. Eh, pues, les cuento un poco cómo fue esa noche, quién era mi hermano, pero mi hermano era un cuate que, como bien me dijo un amigo en el funeral, es de estas personas que nacen con una estrella, en donde si se busca un objetivo, realmente lo cumple y lo cumple con creces. En donde era abogado por el ITAM, trabajaba en uno de los mejores despachos de México, tenía una novia de más de 5 años, estaba en planes para irse a hacer su LLM, que es como la maestría de los abogados, a Chicago, aceptado. Eh, Tenía una relación increíble con sus amigos, vivía fuera ya de casa con 2 de sus mejores amigos en una de las mejores zonas de Ciudad de México, pero además era deportista, tenista, golfista, amiguero. Era de estas personas con las que te gustaba estar cerca. Pero pues cuántas veces, como lo digo muchas veces en la conferencia, realmente vemos estos currículums espectaculares y no nos detenemos a pensar por lo que está pasando la persona. Porque realmente todos pasamos por malos momentos, nada más que somos malísimos compartiéndolos. Creo que nadie nos enseña a tocar con nuestras emociones, nadie nos enseña a mostrarnos vulnerables y aceptarnos vulnerables con los errores que tenemos. Esa noche mi hermano tuvo una cena con sus amigos en donde era patrocinada por José Cuervo, en donde te regalan el alcohol. Uno de sus amigos llevó una droga que está muy famosa aquí en México, en la Ciudad de México, que se llaman chocongos, que son hongos alucinógenos y los combinan con chocolate.
Lo prueban. Realmente no era la primera vez que mi hermano consumía esta droga. Creo que llevaba 2 o 3 veces haciéndolo de manera recreativa, porque creo que muchas veces a raíz de las experiencias positivas que puede tener una persona es de donde se comparte esto. En donde sus amigos, me imagino, habrán tenido experiencias positivas, le dijeron lo que pasa, lo que sucede. Creo que en las primeras veces le había ido muy bien, hasta que esa noche, lamentablemente, al parecer mi hermano entró en una psicosis. Digo probablemente porque realmente no estamos al 100% seguros. Hemos hablado con diferentes especialistas, con expertos, con psicólogos, con psiquiatras, y por los comportamientos de mi hermano son los que nos dicen que estaba en una psicosis. Yo realmente no sabía lo que era una psicosis. Yo fui por mi hermano a esa fiesta, bueno, estuve con él en esa fiesta. Él ya nos dijo, pues yo ya terminé de estar, ya me quiero ir a mi casa, en donde pues sí no se vería con la coherencia de siempre, pero estaba consciente, podía caminar, podía hablar. Realmente nunca fue un foco rojo para mí. Lo regresamos a su departamento a la 1 de la mañana, me voy a dormir yo. A las 3 de la mañana me vuelve a marcar, en donde se equivoca, quería hablar con mi papá, quería hablar, le quería pedir perdón porque en ese momento su relación no era la mejor, en donde quería hablar sobre el insomnio, y para mí fue muy fácil, pues ponte a meditar, ponte a contar ovejas, ¿no? Como que realmente nunca le di la importancia. Después, pues llegan sus roomies, las personas que vivían con mi hermano a las 4 de la mañana, en donde ven a mi hermano que estaba completamente encuerado, pero pues ellos venían de la fiesta. Entonces como que se les hizo muy chistoso y no, tampoco vieron como esos signos de alerta de alguna manera, en donde mi hermano era una persona completamente pulcra y no era algo normal en su forma de actuar, ¿no? Pero muchas veces como que no sabemos qué es lo que puede ocurrir, nadie tiene la bola de cristal. Hay videos también que está a las 5 de la mañana subiendo y bajando las escaleras de su departamento, en donde, pues, de repente se voltea a ver en diferentes espejos y se ve que no está contento con lo que está pasando, que está sufriendo algo, que hay algo de lo que quiere escapar, hasta que son las 6:20 de la mañana y deja un mensaje en su celular que dice: "Nada es real", que es el último mensaje que deja. Nosotros ni siquiera tuvimos acceso al celular hasta tiempo después, hasta 10 días después, y pues se avienta. Y se avienta de un piso 20, de un lugar que él quería mucho, que era la terraza o esta azotea de su edificio, en donde se juntaba muchas veces con sus amigos. Creemos que estaba viendo el amanecer. Entonces, por eso te digo, la verdad va a ser imposible saber qué es lo que estaba pasando por la cabeza de mi hermano, pero lo que sí sabemos es el resultado, y sí te puedo decir que el 10 de septiembre es el peor día de mi vida y el de nuestras familias, porque perder a la persona que más quieres y de esa manera te rompe el corazón en mil pedazos. Y luego, curiosamente, el 10 de septiembre es el Día Internacional del Suicidio y se empiezan pues, como a juntar todo este tipo de señales, en donde empiezo a dar una plática en la escuela en la que íbamos, en donde se empieza a ver esta necesidad, en donde me empiezo a enterar de estas estadísticas, en donde empiezo a escuchar diferentes podcasts, en donde empiezo a hablar con diferentes expertos, y me doy cuenta que del suicidio sabemos realmente poco, que es un tema que sigue creciendo, en donde, pues, tú mencionas algunas estadísticas que podemos ver lejanas, pero una muy simple es: existen más muertes por suicidio que muertes por guerras en el mundo. Creo que esa cifra es impresionante. Y luego, bien dijiste, los que más son afectados son jóvenes de 15 a 29 años. Hoy en día es la segunda causa de muerte aquí en México. También son de las cuestiones que a mí me hizo despertar y pensar qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad para que los jóvenes en esta etapa que se supone que es la más increíble de sus vidas, en donde están buscando hacia dónde ir, qué camino seguir, estén tomando estas salidas. Entonces, por eso me empiezo a dedicar un poco a hablar sobre el tema de mi hermano, a quitar y a romper el silencio, porque también hablando con diferentes especialistas, acordamos que el peor enemigo del suicidio que tiene es el no hablar de ello, el seguirlo manteniendo oculto, el no saber las causas, el no poder ver estas alertas. Entonces creo que ahí es donde empieza una misión, que es empezarle a dar voz a todos estos temas tabús que por no compartirlos se siguen repitiendo y siguen dañando tanto a nuestra sociedad. Ay, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es transmitirte nuestro sentido pésame por la circunstancia y la historia. Y después
la valentía que infiere agarrar esa bandera y decir, ahora quiero hablar de esto porque alguien tiene un hermano que a lo mejor necesita escuchar eh, todo lo que es este mensaje y desde allí eh, visibilizar más el tema. Sí, que creo que es lo que se está intentando hacer, ¿no? Claro, creo que esa es la la última consecuencia, es que no siga sucediendo este tema, que familias no pierdan como mis papás a su hijo o otros hermanos, sino un poco parar eso, perdón. Fíjate que ahorita tocaron dos temas por separado, o dos puntos. Primero, que tu hermano, y tuve la suerte de conocerlo desde chiquitito, encantador, pulgarcito, como le decíamos en el churu, pero deberá ser una persona con estrella. Y a pesar de eso, no compartía cosas que tal vez lo atormentaban. Y dijiste otra cosa de la relación que uno tiene con los hermanos, que siempre trato de mantenerla con los míos ahorita y trato de inculcársela a mis hijos que todavía están tan adolescentes, en donde es normal que el adolescente no le cuente al papá muchas cosas, pero que tengas el apoyo de un hermano para contarle absolutamente todo, con todo detalle y sin juicio, que esa es la más importante. Porque cuando platicas de un tema importante o delicado con tu papá, con tu mamá, con tus maestros, siempre sabes que va a haber un juicio. Dices, oye, es que estoy haciendo esto, y la primera respuesta es, ¿por qué si eso no es lo que yo te he enseñado? ¿Por qué si eso no es lo que hace la gente decente? ¿Por qué si no estás loco? ¿Por qué si no eres un degenerado? Con el hermano no existe eso. Aunque te lo diga, es una plática de igual a igual. Con el papá hay una diferencia en jerarquías que desgraciadamente a veces se impone de más. Porque yo no soy de la idea de que el papá sea tu amigo, pero sí debe de estar para escucharte en absolutamente lo que quieras. Y con la menor cantidad de juicio posible, más bien de orientación, y que el papá sepa, más bien que los hijos sepan que sí, mientras más grave sea un problema emocional, personal, de trabajo, de relaciones, físico, mientras más grave sea el problema, más tienes que apoyarte en la gente que tienes más cerca, que en este caso es tu papá y desde luego tus hermanos, porque idealmente uno pasa más tiempo con los hermanos que con sus papás. O sea, vas a ser más tiempo hermano que hijo, idealmente. Cuando pasan este tipo de cosas, y a veces hay señales, ¿no? Que eso, este cuadro es depresivo, no se lleva con nadie, es medio psicópata, le gusta matar gatos y le gusta hacer... Hay gente que sí trae tendencias psicópatas, pero son la minoría. Yo creo que la gran mayoría es gente normal y que uno, por no ver un foco rojo muy claro, digamos, dice, ¿sabes? Este cuate está bien. Oye, me habló a las 3 de la mañana y yo le dije, güey, todo cuenta ovejas, o sea, ya son las 3 de la mañana, porque es la parte, digamos que es la parte normal hacia una persona que desde tu punto de vista conocías a la perfección, que no tenía ningún problema ni de depresión, ni de confusión, ni de psicosis. Y desgraciadamente a veces uno no sabe hasta dónde estirar la liga de escucharlos. O sea, de que en qué momento decirme, a las 3 de la mañana, a lo mejor ahorita necesita decirme la pendejada que él quiera, la que sea. Pero uno da por hecho que todo está bien, güey. Ay, no pasa nada, viene de la peda, ahorita quién sabe qué me va a querer decir. ¿Cómo arreglas esa falta de atención? O sea, en donde sabes que, güey, tienen que escuchar a sus hermanos, tienen que escuchar a sus amigos, tienen que escuchar a sus papás. Pero lo más importante es tienen que decirlo. Si algo tienen, cuéntalo. Es que si se lo digo a mi hermano va a pensar que estoy loco, va a pensar que soy un joto, va a pensar que soy un cobarde. Platícalo, cabrón. Platica lo que traes, cuenta lo que traes, déjate ser vulnerable, déjate ayudar. Y la parte que estás haciendo, que creo que va enfocada más o menos a que la gente hable. Porque más allá de que tú digas, o yo le diga a mis hijos en este caso, pueden decirme lo que sea, tengo que hacer algo y la sociedad como tal tiene que procurar que las personas que tienen algún problema interno lo expresen. Creo que tocas ahí varios temas importantes, pero el principal es, hay que fomentar que la gente hable, que se muestre vulnerable, y después hay que fomentar que la gente escuche, porque también creo que somos malísimos escuchando. Malísimo. Creo que desde que alguien nos está contando algo, ya estamos pensando en qué le vamos a contestar y qué consejo le vamos a dar, en vez de buscar esa empatía y realmente escuchar lo que nos están diciendo y ver si hay un fondo tras ese mensaje.
hay una comunicación asertiva. Ustedes entrevistaron aquí a Mario Guerra, que habla muchísimo de este tema, de cómo también tenemos que empezar a cambiar como papás de alguna manera cómo escuchamos a nuestros hijos, en donde primero tenemos que demostrarles que ahí estamos y después podemos ejercer algún tipo de regaño o condición, pero no al momento y no instantáneo, porque si no lo único que vas a hacer es romper esa comunicación y lo que va a pasar es que te dejen de contar. Pero creo que eso es tanto con hijos con papás, como con hermanos, como con amigos. Yo me acuerdo antes del tema de mi hermano, cuando un amigo mío se mostraba vulnerable, que estaba pasando por un problema, muchas veces no queremos cargar con ese dolor y somos malísimos para hacer eso. Entonces muchas veces le decimos, ya no pasa nada, vente, vamos a echarnos una cerveza, piensa en otra cosa, vamos, y somos muy malos con esa empatía y esa vulnerabilidad porque no nos los enseñan a compartir desde chicos. Si desde chicos supiéramos cómo conectar con nuestras emociones, cómo hablar con un amigo con estas cuestiones, que de alguna manera creo que cuando tú te muestras vulnerable con una persona, la otra persona también se puede mostrar vulnerable contigo. Pero tristemente, muchas veces cuando tú te muestras vulnerable con una persona, si la otra persona no tiene esa capacidad emocional, pues puede agarrar tu vulnerabilidad y usarla en tu contra, ¿no? Y muchas veces pasaba en la escuela, que era un tipo de bullying, que tristemente, pues eso afecta a la persona que se muestra vulnerable, entonces dice, no, pues esto no lo vuelvo a hacer. Y entonces no vuelvo a tocar estos sentimientos y no vuelvo a hablar de estas cuestiones. Y venimos creciendo en una sociedad completamente machista durante generaciones en donde pues, los niños siempre tienen que estar bien, tienes que ser pues, la competitividad, ¿no? El mejor en todo, pero el más exitoso, pero el más guapo, y no tenemos esta permisividad de realmente aceptarnos como somos y los defectos que tenemos, que creo que eso también es muy importante y enseñarlo desde una edad muy chica. Como que te educan un poco a que no puedes fallar, ¿no? Y que si fallas, tienes que aguantar. De entrada, primero tragarte lo que sientas o lo que pienses o lo que estés interpretando de tu fracaso. Y no lo puedes comentar, porque si lo estás comentando ya estás mal dentro del modelo de hombre que tienes que ser. Y también a lo mejor por eso hay más suicidios en hombres que en mujeres, porque al mismo tiempo que el hombre es el que domina, también al hombre es el que se le exige mucho más esa parte de fortaleza emocional, en donde si demuestras que eres vulnerable emocionalmente, ya no estás siendo tan hombre como crees. Ya no estás llegando al parámetro necesario para tener éxito en esta vida. Y ese parámetro a veces es muy bajo, a veces es muy alto, pero siempre creces con una figura ideal a ser. Tú educas a tus hijos, desgraciadamente, y si uno se da cuenta puede ser que corrijas un poquito ese tema, pero casi quieres que sean una extensión de ti, en donde no quieres que cometan los mismos errores que tú cometiste, que esa parte una es entendible, pero la otra es que no los estás dejando ser las personas que ya son, los estás queriendo moldear a tu imagen y semejanza. ¿Sabes qué? Yo me equivoqué aquí y yo hacía esto. Él seguramente va a tener otras cosas diferentes y él seguramente va a poder hacer mejor las cosas de las que yo las hice y él no se puede equivocar en lo que yo me equivoqué. Él va a tener que hacer esto y esto. Y es una presión enorme que le pones al niño porque no lo dejas ser. No lo dejas ser lo que ya es. Es una persona, no es un molde que tú puedas hacer con él lo que tú quieras. Y en una concepción completamente distorsionada, ¿no? Porque tú ahorita decías, el hombre exitoso que tiene que ser. Tenemos que replantear la parte del hombre, ¿no? O sea, ¿quién dice que un hombre es la persona que no siente, la persona que no se vuelve vulnerable, la persona que no hace equipo? Creo que es más bien ese tema el que, gracias a Dios, está cambiando en las generaciones, como bien dices tú, en donde nos damos cuenta y empezamos a corregir hacia futuro, porque para mí una persona valiente es la que se admite vulnerable, sabe de sus fracasos, aprende de sus fracasos, los comparte para que otras personas no fracasen y aprendan de esos errores y aprendamos en sociedad, que creo que ese es el fin común que estamos teniendo, tener una mejor sociedad en la que vivimos, ser más felices y ser más plenos. Y muchas veces ese no es el camino del éxito que teníamos marcado de este corner office y de ser exitosos económicamente y, y no tocar con nuestras emociones. También hablabas de las cifras en hombres, pero realmente el intento de suicidios es casi igual, en donde los hombres tienen intentos más letales que las mujeres y por eso sobreviven mucho más mujeres en intentos suicidas que hombres. Pero realmente las estamos pasando los dos fatal.
Y sí hay una concepción en donde las mujeres se pueden mostrar más vulnerables y creo que son mucho más inteligentes en ese tema como en muchos otros, pero en donde ellas sí pueden ir por un café con una amiga y contarle realmente los problemas que están teniendo. La red de apoyo es más amplia. La red de apoyo más amplia, el sentirse vulnerables, el confiar en sus amigas, que creo que eso es algo que nosotros deberíamos de empezar a imitar de muchas maneras. Pero creo que todos estamos en este camino en donde la comparación sigue estando muy fuerte y ahora si le sumas las redes sociales, porque antes te comparabas pues, con el vecino. Hoy en día te comparas con niños que nunca en tu vida has conocido, que no sabes si existen, que tienen unas vidas que ni siquiera sabes si son reales o no. Exactamente, iba a Entonces, decir eso. Y también el tema del éxito, porque a veces creemos que el éxito es un lugar fantástico, precioso, donde llegas y todo es bueno. Y no necesariamente es así, porque incluso llegar al éxito tiene ¿y qué éxito, no? O sea, Exacto, o sea, ¿qué estamos definiendo como éxito? Porque el una parte éxito es, de tener, o de ser, o de ser, o de saber, que digamos que esas tres partes que serían fundamentales, siempre puedes crecer para bien en el ser. correcto. Nunca vas a poder saber todo, pero también siempre puedes aspirar a saber más y a saber más. Pero yo creo que la parte que más le falta alimentarnos como sociedad es en el ser. Correcto. Como que estás muy enfocado en el tener para recibirlo con éxito y en el saber. Este güey es un chingón porque pues, ves lo que tiene, güey. Pues es exitoso aquí y acá y acá. No, Y tiene la mejor chamba nada más ver y que todo lo tiene demás. dinero ya es Ya es suficiente. exitoso. Y no Y, necesariamente. y luego el saber es que este cuate es inteligentísimo porque sabe muchísimo. Y nunca existe esa admiración hacia la persona que es exitosa porque alimenta su ser, porque está balanceada lo físico, lo espiritual, lo emocional, y él está perfecto en esos tres medios. Las tres partes del ser humano las tiene bien, las sabe alimentar bien, las procura bien, y entonces pasan a segundo término el saber y el tener. Desgraciadamente el éxito en la sociedad que vivimos, sobre todo en la sociedad occidental, está en base al capitalismo y a ver cuánto tienes y cuánto sabes. Ah, este güey tiene 3 maestrías, imagínate lo que sabe, es un chingón. Y este güey tiene muchísimo dinero, seguro es un chingón. Pero- Cuando no hay la admiración por la persona que vive feliz y contenta con sus vulnerabilidades, con sus fracasos, con sus errores, con su familia, con sus amigos, Con sus valores. con sus valores, sean los que sean, ¿eh? Pero los valores los alimentas a partir del buscar ser, crecer en tu ser. Y eso deberíamos de estar admirando. Y generalmente esas formas que se centran en el ser son las personas que viven más plenas y que viven con un propósito y que están haciendo algo bueno por la sociedad. Porque cuánta gente pues, tiene muchísimo dinero, pero pues, realmente no hace absolutamente los narcotraficantes. Muchísimo dinero, muchísimo poder y están destruyendo a la sociedad. En la cuestión de saber, pues sí, hay personas que realmente saben y conocen muchísimo, pero tienen un egocentrismo bárbaro en donde creen que ellos son los dueños de la razón. Pues esas personas tampoco te suman en lo absoluto. Una Sí. persona que se enfoca en el ser, yo creo que esas personas te suman. Yo creo que esas personas están bien, yo creo que esas personas están plenas, y yo creo que esas personas comparten sus experiencias de manera diferente para que tú aprendas, donde suman contigo para tener un crecimiento y una mayor conciencia, que creo que es algo que estamos realmente o en donde nos deberíamos Pero no enfocar. son aspiracionales, es decir, no me quiero parecer a que acabas de mencionar, me quiero parecer al otro, que es el que tiene como más luz, más brillo, hace más ruido. Tenemos que entender el sistema y Sin de duda. dónde viene. Y al final, pues lo que te está vendiendo el sistema es que el capitalismo es lo más importante. ¿Para qué? Para que consumas, para que desarrolles. Y es por cómo está diseñado el sistema. Tenemos que empezar a ver y replantearnos si ese sistema es correcto. Porque pues entonces, si ese sistema fuera correcto, entonces no tendríamos todos estos problemas que estamos viendo en torno a la salud mental. Hay algo que no está cuajando, hay algo que no está sirviendo, que por eso nos estamos replanteando qué es lo que queremos para nosotros y para las futuras generaciones que van a tocar estos. Y el que compartas lo que sabes a nivel personal, sin ponerle nombre a nadie, ahorita tú desde luego, pero hay mucha gente, y yo también creo que si tu vida no le sirve a nadie, pues tu vida no sirve de nada, ¿no? O sea, si no eres un poquito de inspiración para alguna persona o para algún grupo de personas, pues realmente tu vida nada más está malgastando oxígeno. A medida de que puedas compartir lo que sea, o sea, que te despersonalices, ya sabes que no es más importante Mike, aunque venga de donde viene y aunque sea un dictador, todo lo demás. No es más importante él que yo.
ni es más importante ninguna persona que yo. Yo creo que a partir de quitarte el ego y de ver que eres parte de un grupo, porque el ser humano es un ser social, Ujú. no es un ser aislado, no vienes a este mundo a estar solo, vienes a estar en una comunidad. Pero Y a partir, suena fácil lo que tú estás diciendo, no es fácil, pero lo pero es. la realidad de la soledad, particularmente tú que estás muy involucrado en esto, quizás lo sepas mejor que nosotros, pero el tema de la soledad es un lugar muy frío, es un lugar muy lejano, Ahora, que es la, digo yo, la base de muchos es que de no es lo nosotros. mismo la soledad que cuando uno es la persona que está a gusto con él estando solo, Ah, claro. a la persona que está sola porque no se atreve a estar con nadie. Es muy distinto, ¿no? O sea, yo estoy muy cómodo conmigo, me caigo muy bien, todo lo que tú quieras, o a lo mejor yo no estoy cómodo conmigo y por eso no hablo con nadie y por eso tengo cuidado en lo que digo porque me lo van a tomar a mal y si me lo toman a mal me ofendo o me hace sentir mal. Entonces no comparto y esa persona es la que se va aislando. La soledad yo creo que no es lo mismo que el aislamiento, ¿no? En donde no participas de ninguna manera. ¿Qué estás haciendo ahorita como, digamos, como labor social? ¿Con quién? Yo, a lo que nos dedicamos actualmente en la fundación que creamos a raíz de mi hermano es darle una voz a todo este tema de la salud mental para que se puedan poner estos temas sobre la mesa. Por ejemplo, tú hablabas ahorita de la soledad, del sentirte cómodo contigo mismo. Creo que eso tiene que ver mucho con el autoestima. ¿Cómo trabajamos nuestra autoestima? ¿En base a qué? ¿Qué principios? ¿Qué valores? ¿Qué le estamos metiendo de consumo de material a nuestro cerebro y a nuestra inteligencia? ¿Qué lecturas le damos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué guías? ¿Qué caminos? Realmente centro lo que quiere decir es ¿Cómo se llama otra vez? centro FDBT AC. Centro FDBT. Exacto. Ok. FDBT son las iniciales de mi hermano y AC somos una asociación civil en donde creo que estos temas se tienen que replantear, porque todos sabemos que las drogas son malas, que al final no te llevan por buen camino, pero si lo único que tú dices es el fentanilo mata, pues a ningún joven lo vas a enganchar. Pero si tú realmente explicas qué es lo que hacen las drogas en nuestro cerebro, los llevas de la mano, entrevistan a personas que ellos idolatran de alguna manera, te cuentan sus experiencias, en donde les das mejor información a ellos, creo que también ellos pueden tomar decisiones más conscientes. Y creo que de eso se trata de que conozcan los riesgos, sepan qué es lo que hay, qué es lo que pasa en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, con estudios que realmente están avalados, porque muchas veces los algoritmos en nuestros celulares, pues dependiendo lo que nosotros estemos buscando, la información que nos está dando. Si nosotros queremos pensar que la marihuana es buena, por ejemplo, todo el tiempo nos van a estar llegando artículos que la marihuana es buena, pero lo que tenemos que ver es las fuentes y los estudios y meternos realmente a saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Y al final, pues toda la parte de adicciones, lo tenemos que entender, es un negocio. Tanto el alcohol, que es un negocio billonario, que se gastan muchísimos millones de dólares para que tú estés en un consumo frecuente, como el de las drogas, que es exactamente lo mismo. Al final el narcotraficante lo que tú quieres es que consumas y que dependas de la sustancia. Y es ahí el tema de que llegamos a las adicciones. Y para todo este tema, pues tenemos que regresarnos a las bases y a la prevención. ¿Tú no crees, por ejemplo, que esa parte de ese éxito de estos mercados de drogas, empezando por el alcohol, tiene mucho que ver, sobre todo en jóvenes, con la vulnerabilidad, con la falta de identidad, que es normal en la adolescencia, donde todavía no te encuentras, todavía estás buscando quién eres, a qué perteneces, para dónde vas, etcétera. Y en ese sentido de pertenecer a algo, a algún grupo o alguna parte, o de agradar a algún grupo de amigos también, eres más susceptible a que, ay, güey, ya métete, güey. No, 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 pues es que el alcohol, pues como que no, sí, no, mames, güey, tómate una chela, ¿cuál va a ser el pero? ¿Qué pasa? Cosas que si tu autoestima la vas desarrollando bien, sin juzgar, porque esa es la otra, ¿no? O sea, si tomas alcohol, malo, si te metes marihuana, malo, malo. Y haces una sociedad demasiado polarizada, Ujú. en donde el juicio tan grande que empieza por tus papás, por tus abuelos, por tu grupo, cada que tienes curiosidad de algo, te lo tachan y te lo quitan. Entonces te haces todavía más vulnerable y te haces todavía más, híjole, pues es que a lo mejor está equivocado mi papá y a lo mejor no me pasa nada si me tomo una, o a lo mejor me voy a sentir bien, porque además las drogas sí tienen un efecto físico. Ujú. Y la mayoría de las veces, o muchas veces, es un efecto psíquico placentero,
por las sustancias que suelta el cerebro a lo de que recibe ciertas sustancias, las hormonas. Debes de saber muy bien de eso. Entonces, ¿qué bases le das al adolescente? Sobre todo para que, de entrada, su primer círculo yo pensaría que tiene que ser fuerte, ¿no? O sea, que él de entrada sienta que pertenezca a algo que en sí ya es importante. Familia. O sea, la familia. El círculo interno, el más cerquita de todos, tiene que ser algo en donde él se sienta cómodo. Pero su círculo inmediato, que son su escuela, sus amigos, sus actividades recreativas, es un círculo que a veces es más fuerte para él porque pasa más tiempo en ese círculo que en el interno. A ver, tocas varios temas y sí, a ver, el primero es la presión social de lo que estabas hablando. Es por edades también cómo funcionan los niños y cómo van creciendo. Al principio, de los 0 a los 7 años, los niños quieren pertenencia familiar, como bien decías, y quieren sentirse reconocidos dentro de la familia, que es su primer núcleo, en donde ahí muchas veces se empieza a desarrollar el amor propio, la autoestima. Si tú empiezas a ver una familia funcional, es muy fácil que esta persona pueda ser funcional en la vida y que tenga mejores herramientas para cuando llega la adolescencia. En la adolescencia, pues también es un tema biológico. Bien decíamos, los seres humanos queremos pertenecer a la sociedad, somos seres sociales. A raíz de pertenecer es como sobrevivimos y como hemos logrado todo lo que hemos logrado. Y quieres pertenecer a este círculo más grande, inmediato, que es al de tu familia, que es la escuela y tus amigos. Y muchas veces ahí es donde empieza a entrar toda la parte de presión social, en donde tú te desvinculas un poco de tu familia y quieres pertenecer a este nuevo grupo. Y entonces si este nuevo grupo te empieza a explicar que pues para pertenecer necesitas tomar, pues muchas veces entonces pesa mucho más a lo que te dicen tus papás. Pero ahí también tenemos un tema. ¿Por qué estos jóvenes, para que pertenezca a otra persona, se meten con el tema de sustancias? Y es algo que tristemente es porque lo hemos visto generación tras generación repetirse, en donde estas personas que están viendo el ejemplo de sus papás, en donde si ven que los papás toman todos los fines de semana, que lo usan en todos los eventos recreativos, que realmente necesitan la sustancia para estar bien, en donde llegan a un restaurante y lo primero que hacen es pedir algo de tomar, pues empiezan a repetir patrones y repetir ejemplos. Y luego te metes a la tercera parte, que claro, tienen un efecto positivo. Bueno, sí, generan dopamina, generan placer las sustancias. Placentero, sí. Y hay una explicación que a mí me encanta, que lo pueden buscar cualquiera que vea el video y pongan diferencia entre serotonina y dopamina. Y es un video muy cortito en donde te explica que la dopamina y el placer, cómo se genera a través de sustancias, cómo se genera a través de, no sé, el Instagram, TikTok, comportamientos, pornografía. La pornografía también te produce dopamina y también es una adicción fuertísima que nadie toca hasta el momento. ¿Por qué? Porque también es otro negociote, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas y la serotonina tiene que ver mucho más con la parte de felicidad. Y esta se consigue con personas, con ejercicio, con hábitos, con meditación, con agradecimiento. Están Entonces, invertidas de alguna forma. exacto, y cada vez que tú le metes más dopamina, empiezas a perder menos serotonina. ¿Y qué es lo que pasa con la dopamina? La dopamina excita las neuronas y las neuronas cuando están muy excitadas se mueren. Entonces también nuestro cerebro lo que hace es que empieza a tener un efecto en donde dice, me estás dando toda esta cantidad de dopamina, entonces tengo menos receptores para la dopamina, porque es un mecanismo de defensa. ¿Y que empiezas a desarrollar? Tolerancia. Entonces, si tú antes te tomabas 2 copas de vino y ya estabas jarrísima, pues ahora necesitas 6. Y después necesitas una botella. Y después necesitas shots. Y después necesitas otras cosas La porque tú cocaína quieres misma, ¿no? la misma cocaína, porque tú quieres sentir esos niveles de alguna manera en donde sí te genera ese placer. Es que ahorita dijiste algo muy importante, que no es lo mismo el placer que la felicidad. Son dos cosas Completamente diferentes. Y entre más placer busques, menos felicidad encuentras. Va a haber. Pero sí se pueden llegar a confundir en el concepto, ¿eh? Yo creo que muchas veces el sistema nos confunde adrede, de alguna manera, porque uno se puede consumir, uno se puede comprar, en donde toda la dopamina se compra. El otro lo tienes que trabajar. El otro lo trabajas y el otro no tiene precio. Y el otro viene dentro El otro de es ti. gratis. Completamente. El otro es gratis. Es lo más increíble, que el otro es gratis. Y fíjate, ahora yo voy a decir algo porque quizás siempre terminamos hablando de la consecuencia, que lamentablemente siempre son casos donde las cosas no salieron bien.
Y pues la relación o la importancia de la formación de los padres creo que puede tener un impacto muy fuerte en lo que sucede después. Yo no sé si tú has escuchado que en el tema del consumo de la cerveza ha disminuido y sobre todo en estas últimas generaciones o estas nuevas generaciones, mejor dicho, y por ello entonces ahora existen estas cervezas cero grado de alcohol. Y yo no supe hasta hace muy poco que estuve en una conversación donde jóvenes ya no quieren, no solamente ni siquiera consumir cerveza, sino que no quieren consumir papitas con grasa o algo así por el estilo, porque vienen ya con un mindset completamente diferente. Todavía no tengo el dato de qué fue lo que ocurrió para que esta gente piense de esta forma, pero evidentemente son consecuencia de algo que se trabajó. Entonces, los padres, sabiendo también que las drogas siempre van a estar, las drogas no van a desaparecer, porque creo que todas las generaciones han pasado por tener frente droga y es la decisión particular que tú tomas de involucrarte o no en ella. Ah, el trabajo no habría que hacerlo en los dos lados, en los dos extremos. Reforzar al adolescente, por así decirlo, que está carente de esta información o de esta emoción o de esta relación con sus padres, y al mismo tiempo al padre que de alguna forma tiene injerencia en el adolescente, porque no, yo no sé de él, o se hace en la vista gorda y que viva lo que tenga que vivir, que aprenda lo que tenga que aprender, pero realmente es un niño todavía que no Y sabe el, tomar y el buenas papá se hace decisiones. flojo, ¿eh? Ahí es donde Papá estoy. se hace flojo y el iPad y los celulares y todo Igual. eso son las mejores nanas. Te cansas de ver familias enteras en restaurantes o en reuniones donde se combinan adultos con niños y en vez de hacerle el mínimo caso al niño a ver qué está haciendo, toma el iPad, güey, ahí quédate un rato, no estés molestando. Eso es dopamina, ¿no? Sí, sí, El iPad es pura dopamina. Exacto. claro, y por eso el niño está entretenido, pero al niño lo puedes entretener de otras muchas formas, pero justo requiere atención y requiere un trabajo. Y muchas veces los adultos no le dan ese trabajo que el niño necesita. Y ahí tú también decías cuestiones muy importantes. Decías, se tienen que trabajar las dos partes. Y a mí por eso me encanta dar la conferencia con jóvenes y después con los papás, porque si no fomentas las bases de este lado, pues entonces vamos a seguir, por más que tú le intentes dar al joven ciertos mensajes para que cambie, es muy difícil cambiar cuando constantemente tú lo estás viendo. Ahorita decías, todo mundo ha tenido contacto con las drogas. Sí, pero hoy en día la oferta que tienen los jóvenes es mucho mayor a la que nosotros teníamos. El acceso que tienen los jóvenes es mucho mayor al que nosotros Su teníamos. exposición. Pero Y es, la facilidad de conseguir las cosas ahorita Y es sobre todo más mucha. jóvenes, ¿no? claro, Porque de repente, en mi caso, la relación, yo supe que era una droga cuando tenía 15, 16 años. Hoy probablemente un niño más joven pueda tener conocimiento de qué es la droga o ver la droga mucho más de temprano. cerca. ¿De qué edad ya es bueno hablar de este tema? Yo creo que, o sea, el consumo de alcohol empieza en los jóvenes de los 9 a los 12 años, para que te des una idea. De los 9 De a los los 9 a 12. los 12 años. ¿Y por qué? Pues porque es muy fácil. Otra vez, lo están viendo. Nos ven Y todos lo los tienen ahí fines a de la mano en semana. su casa. Yo en las conferencias pregunto, ¿quién tiene las botellas bajo llave? Serán 3 personas de 1000. Es impresionante. Todos los demás las tenemos ahí como si fueran Como si fueran. trofeos, ¿no? Sí, Así sí, de que casi, nuestra casi. barra, que los adornos. Y después Descuidas más las papitas que el alcohol. tristemente, y muchas veces lo hacen pues por querer probar, por querer ver, o sea, y empieza este círculo vicioso. Y otra vez, con el ejemplo, si tú le dices, oye, no te lleves con Chuchito, fulanito, tal, que te están haciendo tales cosas, pero tú invitas a tu compadre, y tu compadre cada que llega, Pero que se nadie. fondea un pomo de Bacardí, Sí, pues, o sea, ellos lo entienden. exacto, va a decir, oye, maestro, ¿cómo, no? Entonces, por eso es importantísimo reforzar los dos lados de la balanza. ¿Quieres que tu hijo cambie? Empieza a cambiar tú. Oye, las conferencias que das, las das en escuelas, las das en foros, las das en, ¿cómo dices tú? Summits, pero no son summits. ¿Cómo se dice aquí? Sí, congresos. Sí, congresos. Diferentes. Generalmente me piden en escuela y doy prevención en secundaria, luego doy preparatoria y luego papás. O muchas veces me invitan a los congresos, los mismos alumnos que están graduándose de sexto de prepa, que invitan a diferentes ponentes, eso también me han invitado. Me han invitado a empresas, o sea, realmente, pues estas conferencias son para todos.
porque es un tema Deberían de ser indispensables, que se les hablara a los niños, a lo mejor hasta de primaria superior, que tienen 9 años entrando a cuarto de primaria, 9, 10 años, desde ahí empezarles a tocar el tema. A los padres dices, ¿no? A los niños. a los niños. Ah, bueno, hay que Sí, a los niños. tropicalizar la De conversación. otra, pues desde luego no le hablas igual, supongo, a un niño de 9 años que a uno de 14 o que a uno de 18. Por supuesto. Pero sí tocas el tema de una manera en donde a lo mejor él pueda ver que ya sabes que él sabe. Porque es algo muy, muy padre como papá, que tu hijo cree que eres tonto, o que sabes que no, mi jefe no sabe nada de esto, lo que me pasó a mí jamás le pasó a él. Y ese tipo de conferencias pueden abrir los ojos a los niños. Así sabes que entonces pues no estoy solo en esto. Y si me empiezo a sentir mal o me empiezo a sentir aislado porque ya probé el alcohol y porque le conté a mi amiguito de 9 años y ya me dejó de hablar, no le puedo contar ni a la Miss ni a nadie, y empieza a ser un problema desde muy chicos. Y a poner estos temas sobre la mesa, realmente. Claro, O sea, que se toquen estos temas. exacto. Claro, dos preguntas. Uno, ahorita escuchando a Juan Manuel, si un padre, madre de familia se ve ante una circunstancia donde tiene la duda o el terror de que su hijo está en drogas o que su hijo está en un proceso de depresión o de algún problema mental, ¿cuál es tu primera recomendación en ese sentido? Y la segunda pregunta es, en caso de que alguien que nos esté escuchando en este momento o que alguien que nos escuche conozca a alguien que esté en una circunstancia como esta, ¿cómo llegan a ti? ¿Cómo hacen para que tú puedas de repente ir con tu mensaje y transmitir todo este conocimiento que traes? A ver, la primera yo te diría que se necesita un apoyo en donde si una persona está pasando por este sentido, necesitamos un círculo de confianza, por así decirlo, en donde no únicamente sean los papás, sino se necesita un profesional de la salud, en donde necesitamos que el joven entienda, y los jóvenes no son tontos, como decían Juan Manuel, o sea, ellos saben que no están haciendo las cosas bien, que las cosas no están saliendo bien en sus vidas, nada más hay que invitarlos a que pedir ayuda no esté mal, porque luego muchas veces tenemos esta tonta concepción de que una persona que pide ayuda y quiere cambiar y entonces se va a un centro de rehabilitación, entonces ya es el apestado, porque ya estuvo en un centro de rehabilitación. Lo deberíamos de ver completamente al revés. Las personas que son valientes y dicen, yo quiero cambiar mi comportamiento y para esto necesito ayuda y entonces cambio mi vida para bien, esas son las personas que deberíamos empezar a aplaudir. Pero muchas veces estas mismas personas ni lo cuentan, no lo dicen, lo ven como si fuera algo con pena. Y creo que ahí tendríamos que empezar a cambiar muchísimo el chip. Y la segunda es, nosotros no somos especialistas en este tema, lo que hacemos es redirigir, en donde muchas veces cuando nos buscan en Centro o en mi cuenta personal, en Instagram y nos mandan mensajes, muchas veces los mandamos con estos expertos en la salud, los mandamos con estas fundaciones. Tú eres un estas puente. cosas. Exacto. Y la idea es que se hablen de estos temas y que la gente pueda saber que hay ayuda ahí afuera y que sepan que siempre pueden cambiar y encontrar algo positivo de lo que están pasando. Extraordinario. O sea, si alguien, sea un padre, sea un familiar, o sea una persona misma que lo esté sufriendo, porque te escucho hablar también y me imagino, hay gente en esta vida que está sola, que aun cuando tiene familia, está sola. No tiene ese círculo de confianza, no tiene esa relación donde de repente pueden, hoy necesito hablar contigo. Esa persona entonces, a través de estas ayudas o simplemente buscándote, puede conseguir de repente a través de ti un puente para conectar con alguien que sepa ayudarlo. Claro, y lo hice, sí creo que hay muchas personas que han pasado por este periodo. Hace poco platiqué con una persona increíble que es alcohólico anónimo, en donde le fue fatal en su vida, empezó a aislarse, como bien dices, en donde tenía familia, pero estaba solo y no tenía este círculo de apoyo. Y después entró un grupo de AA, de Alcohólicos Anónimos, en donde encontró a estas personas en donde realmente podía ser él, porque pues podía contar sus problemas, en donde no había un juicio y en donde tenía personas que estaban viviendo por lo mismo que se apoyaban entre ellas. Entonces eso también es la importancia de llegar a estos lugares porque encuentras estas similitudes que te ayudan a salir de estos A problemas. saber que Oye, no estás para solo. ti, ¿cuál sería una buena definición de empatía? Porque no es lo mismo oír que escuchar, Ujú, realmente. ujú.
Mira, creo que es complicadísimo porque lo tenemos muy mal trabajado. Decimos, la empatía es realmente poderte poner en los zapatos de la otra persona, pero creo que eso es realmente difícil porque cada persona vive experiencias diferentes. Entonces, el ponerte en los pies de otra persona, pues es muy difícil porque su situación y tu situación no son las mismas. Pero cuando realmente escuchas y haces consciente y escuchas de corazón y sin juicio, entonces te llega lo que te está diciendo estas personas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a una persona contando su testimonio y lloras de lo que está diciendo esta persona porque te toca? Eso es escuchar, en donde realmente te permites oír todo lo que está pasando y de alguna manera ponerte en esa situación e imaginarte lo que esta persona vivió y en lugar de estar buscando qué es lo que le vas a contestar a la persona. Eso para mí se me hace la diferencia entre oír y escuchar. Lalo, y nosotros aquí en Antes de Morir estamos apuntando a una audiencia donde está quizás en otro mindset, ¿no? Es una audiencia mayor de 45, 50 años que se está enfrentando a otros problemas. Los problemas en la vida jamás se acaban, ¿no? Y estos problemas pasan por probablemente estoy entrando en la segunda mitad de mi vida, qué va a pasar con mi vida en los próximos años. Y hemos escuchado y situaciones donde esta problemática de no saber qué hacer termina también convirtiéndose en algún motivo o en alguna circunstancia que te motive también a, a quizás ya no querer estar aquí, ¿sí? De alguna forma. A estas personas grandes también, o que se están empezando a hacer grandes, o que son familiares de alguien grande, ¿qué les recomiendas? Antes de que conteste eso, te voy a dar una estadística que nos dio Mario Guerra, que él decía que en los jóvenes de menos de 25 años, el intento de suicidio creo que era efectivo en un 50%. En el de más de 50 años es efectivo casi al 100%. Porque, o sea, porque no le voy a fallar, güey. No ando baboseando con mi intento. Me voy y me voy. No va a fallar. Y demás, chavos, sí. Entonces, sí es una determinación a lo mejor que traen por desesperanza o por sentirse poco útiles, pero también estas personas, puede ser que si no tienen hijos de 9, 10, 12, 15 años, etcétera, las personas mayores de 45, 50 y de ahí para arriba, seguro tienen algún sobrino, algún familiar, algún todo, y esto les sirve también mucho. Ya sabes que no solo es para mí, yo también puedo, igual que el niño, porque el viejo y el niño se sienten aislados por la sociedad de alguna manera igual, donde el niño no sabe nada y el viejo ya no entiende nada cómo funciona el mundo. Y son los dos polos que están opuestos y la gente de en medio es la que se siente que domina el mundo y la que tiene la razón absoluta. Pero a esa gente, como dice Miguel, ¿qué pedo? A ver, yo creo mucho que tú siembras lo que cosechas, definitivamente, pero lo que sí te puedo decir es que nunca es tarde. No importa si tienes 75 años, puedes regresar a tocar base y otra vez a trabajar en tu autoestima, en la humildad, ¿no? Porque muchas veces conforme vamos creciendo pensamos que tenemos más la razón y entonces es difícil sacarnos de ahí, pero si estás viendo que eso no te funciona, pues creo que también es un golpe de realidad de decir algo estoy haciendo mal y algo tengo que cambiar para acercarme realmente a las personas que quiero. Yo lo que te puedo decir es, creo que todo mundo, independientemente de la edad, puede regresar a las bases para tener una buena salud mental, que es comer bien, hacer ejercicio, dormir bien. Esas tres es el 80% de nuestra salud mental. La siguiente es las personas con las que nos rodeamos. Definitivamente. Si tú te estás rodeando con pura persona amargada que ve mal el mundo, pues de alguna manera tú te vas a volver amargado y vas a ver mal el mundo. Pero si tú te empiezas a rodear con tu sobrino que está feliz, con la persona de al lado que todo el tiempo está saludando a todo el mundo con una felicidad, tarde o temprano tú te empiezas a empapar también de esas personas con las que te rodeas. Hay una frase muy cliché que es, dime con quién te llevas y te diré quién eres. Pero pues vamos a ponerlo más fácil. Yo lo que les digo en las conferencias es, si tú tienes 5 amigos borrachos y tú eres el sexto, ¿qué vas a hacer? El sexto borracho. Si tú tienes 5 amigos amargados y tú eres el sexto, ¿qué vas a hacer? Vas a ser el sexto amargado y el sexto negativo que a todo le parece mal. Entonces también hay la importancia también de qué personas tenemos a nuestro alrededor y a qué personas nos queremos acercar y saber cómo acercarnos a estas personas desde la humildad, ¿no? Y saber que las queremos a nuestro lado.
Y la última parte es todo lo que ya hablábamos, que es nuestra autoestima, el agradecer, porque muchas veces nos comparamos con el que más tiene y cuántas veces volteamos a ver para abajo, que eso también es terrible. Vivimos en un México con una desigualdad tremenda y creo que, a los que se nos dio mucho, mucho tenemos que devolver y ahí es otra vez el encontrar un propósito en tu vida. Si tú nada más te dedicas a ti, realmente no vas a encontrar una plenitud y un propósito. Cuando empiezas a ver qué es lo que puedes hacer por la sociedad, entonces empiezas a encontrar un propósito y una valía y tú mismo te vas a empezar a reconocer valioso en lo que estás haciendo. Entonces, pues sí, creo que nunca es tarde para poder empezar a ayudar, a hacer labor social, a unirte a una fundación, a retomar con las personas, a comer bien, a hacer ejercicio. Nunca es tarde. Y creo que en el momento de tu vida en el que estés, siempre puedes regresar a ser una mejor versión de ti mismo. Y otra vez, esto no se encuentra en el tener. Si tú ya no tienes las capacidades para trabajar y ponerte en el mercado laboral, siempre puedes trabajar en tu ser y en tu conciencia y en los libros que lees y en cómo tratas a la gente. Eso no va a cambiar. Eso de aquí a los 100 años, esa es tu esencia. Es lo que te va a acompañar a todos lados al final, ¿no? Exactamente. Entonces, si en los primeros 65 años de tu vida no estás haciendo las cosas bien porque estás en este momento de soledad, bueno, pues tal vez tienes otros 20, ¿no? Para corregir el camino y llegar a los 85 pleno y querer vivir otros 15 más. Entonces, pues sí, creo que al final también por eso la importancia de que siembres cuestiones positivas para que después puedas cosechar todas estas cuestiones. Gracias, Lalo. Y es que este tema, o sea, da para que vengas a otros programas, güey, porque está muy cañón la cantidad de información que tienes y la cantidad de gente que se puede identificar con estos temas de cualquier edad, de cualquier ámbito social. Esto es para todos, porque esto es muy humano. La vulnerabilidad es parte esencial del ser humano. Y a la edad que sea, ahora dijiste, güey, no te está funcionando a los 65 años, puedes todavía trabajar en ti, trabaja en ti, porque además es gratis. Sí, sobre todo ¿Qué- con la vida tan esquiva que es, ¿no? ¿De qué Hoy alimentas? estás bien y ¿Cómo mañana alimentas no tu sabes. cuerpo? ¿Y cómo alimentas tu cerebro? ¿Y cómo alimentas tu alma? Eso o sea, no se va a acabar, tenga la edad que tengas, y es gratis. Sobre todo los últimos dos, la comida puede ser que no, pero los otros dos son completamente gratis. ¿Qué información le das al cerebro? ¿Qué consumes? ¿De qué lo llenas? Aunque tengas 85 años, que por ejemplo, y sabes que a partir de ahorita, los 15 años que me queden son de plenitud. Pero todo pasa también por una decisión, ¿no? Y saber realmente que no estás solo, que siempre va a haber alguien del otro lado, aun cuando no lo conoces, que va a tenderte una mano probablemente y te va a ayudar. Y creo que ahí viene muchas veces la cuestión de la humildad, de reconocimiento de que algo no hiciste bien. Y cuando tú llegas desde el perdón y con la intención de mejorar, muchas veces las puertas se te van a abrir. Pero es también desde qué lado toques, porque si tú llegas y dices, es que yo soy tu mamá y tú no me valoras, pues con la mano en la cintura el hijo dice, puta, yo no te escogí como mamá y eres la peor mamá que me pudo haber tocado. O sea, muchas gracias, bye. Claro. Entonces, también tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Y voltearnos a ver en el espejo y reflexionar y saber hacia dónde vamos. Y tú, Juan Manuel, dices la información ahí está, hay libros increíbles, es lo que tú estés llenando tu cabeza con qué información y a partir de ahí empiezas a compartir. ¿Dónde te sigue la gente, Lalo? En redes sociales estoy como Edel Villarte, en Instagram, TikTok, Edel Villar T. Edel Villarte. Ok, y ahí vienen anunciadas tus conferencias, dónde son, la gente las puede ver, se graban tus conferencias o solamente son presenciales. Se graban, ya estamos haciendo una plataforma para subirlas a YouTube, la fundación en Centro, vamos a empezar a compartir este tipo de videos, este tipo de mensajes que vienen desde terceras personas que realmente hablan de lo mismo, que hablan de profundidad, que realmente nos pueden dar un mayor conocimiento en expandir nuestra conciencia. Qué bueno. Sí. Qué bueno, Por ahí de va. verdad que sí. Igual toda esa Si información. quieres usar esta plataforma para lo que quieras, personal o de fundación, aquí de verdad todo es tu micrófono, güey, lo que tú quieras. Gracias. Bienvenido cuando quieras, sí. Y le decía que en todas las plataformas donde estamos, vamos a poner todas tus ligas Perfecto. para que las personas que de alguna forma quieran contactarte o saber más de ti, lo tengan súper fácil y no tengan excusa. Oye, ¿puedes regresar a Buenísimo. otro programa? Sí. Sí, Con eso, mucho muchas gusto. gracias. Estoy cariño. Te esperaremos entonces. Perfecto. Con el equipo completo ahora sí. No, así estamos bien. Lalo, gracias por acompañarnos y de veras valoramos mucho el tiempo que te tomaste para contar tu historia y que muchos realmente
se vean allí y vean que todavía hay cosas que se pueden hacer mientras estamos acá. Con muchísimo gusto, Miguel, y felicidades por su programa. Gracias, Lalo. Gracias, Un placer tenerse aquí. Gracias. Gracias. Este episodio fue presentado por Passpose, la primera plataforma en integrar un seguro de vida con mensajes para el futuro y legado digital. Para más información, visita passpost.com.